Tomamos unos cuantos segundos que cada uno se prepare en su propio corazón. Es necesario estar seguro que estamos con Dios por medio de 1 Juan 1:9. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Eso es una promesa para los creyentes. Los que no son creyentes, que no han puesto fe en Cristo, eso no les sirve. ¿Por qué? Porque todavía no han tomado ese paso de tomar Cristo como su Salvador. Y el único modo que puede Dios perdonarlos es por medio del sacrificio de Cristo. Y si no aceptas eso, entonces no vas a poder utilizar 1 Juan 1:9. Pero por cada uno que ha puesto su fe, sí lo puede hacer. En su privacidad, hablando directamente a Dios, le dice: Padre, te ha fallado. Y si no sabes de qué has fallado, es decirle: bueno, perdóname por no saber, porque no conozco la Biblia suficiente. Pero cada uno tomar unos cuantos segundos en silencio para que cada uno lo haga en privacidad, con palabras que no se oye. Entonces empezamos hoy el sermón. Padre, te damos gracias que este tiempo que nos has dado de ver tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Ayúdanos a comprender, entender los principios que tienes aquí para poder aplicarlos en nuestras vidas y que seas glorificado por lo que digamos, pensemos y hagamos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Si uno piensa, ¿qué es el pecado? Hay que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque mucha gente sabe que mucha gente tiene diferentes puntos de vista. Vamos a ver en este sermón, vamos a ver el pecado y su remedio verdadero. Vamos a ver mencionar las explicaciones sobre el pecado que mucha gente tiene. Y entonces lo que dice la Biblia, la doctrina del pecado en la Biblia. Y entonces vamos a terminar con la sección de lo que se puede decir el remedio del pecado que Dios ha puesto. Bueno, ¿qué es el pecado? Algunos piensan que el pecado es una ilusión, mal concepto basado sobre la falsa teoría que existe el bien y el mal. Para ellos niegan la idea que hay cierta cosa como pecado. Sí, hay ciertos deseos, hay ciertas cosas que le gusta hacer a una gente y otra no, algunas cosas más, pero el pecado, vamos a reconocer, para ellos, si no creen en Dios, si no ponen su fe en el Señor, que Dios existe, entonces ¿qué queda? Nomás sus propios sentimientos. Y por eso dicen es una ilusión y lo tratan de aliviarlo, esa ilusión. Vemos también que otros piensan que con la idea antigua en el pasado, viniendo que lo que es el pecado es dentro de todo el material, de todo lo que está en el mundo. Eso es algo, vamos a decir, algo que cada persona necesita sobrevivir. Los chinos, por ejemplo, hablan de yin y yang. Eso están hablando que hay, así como hay bueno, también hay malo. Y nomás sigue junto. Y Dios está dentro de ahí. Por eso Dios nomás es parte de la creación. Ellos piensan que el mal y el bueno no es algo separado, es nomás parte de todo lo que es. Los griegos pensaban que el material era el mal, era todo mal. Y por eso ellos trataban de destruir su cuerpo. Y decían, destruimos el cuerpo para dar libertad al espíritu, que es lo bueno dentro del hombre. Y ellos pensaban en hombre, el espíritu es bueno y material, físico, lo que era, es algo que se tira. Y hasta que uno muera, entonces va a poder tener una libertad. En realidad, que el pecado existe, podemos ver por la Escritura. La Escritura nos da esta realidad en 2 Timoteo, capítulo 3, 1-5. Donde nos dice Pablo, que escribió esta carta a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Quiénes aman a ellos más? Es toda la única, ven a ellos, es todo lo que existe,
y es todo lo que ellos aman. Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Por qué menciona eso? Es que crecen en un ambiente en la casa donde ellos dicen, yo quiero hacer lo que me da la malvada gana y no me importa que mi padre y mi madre me digan. Y así algunos hijos se han criado así. ¿Y por qué? Porque los padres no los enseñan, no los disciplinan, los dejan hacer y dicen, bueno, son terribles a los dos, así son, todos los niños son así y no los corrigen. Ya cuando hablan de los más grandecitos, bueno, no podemos hacer nada porque a lo mejor dañamos su identidad del niño. Ya cuando están 15, dicen, oh sí, es normal. Sabemos que en esa edad todos los niños se hacen desobedientes y es normal. Y no hacen nada. La cosa es que la Biblia sí nos dice, debemos de disciplinar, debemos de crear y entrenar a nuestros hijos. Si no lo hacemos, es lo que vamos a tener, productos a sí mismo. Y por eso hay tanto en el mundo hoy. Muchos ya padres se han separado y la mamá se queda cuidando y necesita ir a trabajar y descuidan el niño y no lo corrigen correctamente, como dice la Escritura. Vemos ingratos, le hacen lo mejor, pero no dan aprecio por lo que uno ha hecho, lo que le hacen para un niño, para ellos. Por eso es lo que pasa. Irreverentes, sin amor. No estamos hablando sin amor totalmente, estamos hablando sin amor a Dios. Sin amor en el senso que no buscan de otro, quieren ser lo mejor para otra persona, están amadores de ellos mismos. Y es lo que dice aquí, ávaros, ámoros, implacables, condenados, desfrenados, salvajes, aborreciendo de lo bueno, traidores, impuestos, enviadosos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ese es el defecto. Ese es el defecto que se ve cuando si dejamos a personas dejando que su pecado nomás sigue sin límites. Van a buscar lo que le da placer a ellos mismos, en lugar de amar a Dios. Dios demanda de su creación, hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo tu conocimiento, con todo tu ser, todo lo que eres, amar a Dios. Ese es el amor que Dios demanda en nosotros. Cuando no existe eso, entonces se meten otras cosas que ellos aman. Aman al dinero, a los placeres, o cualquier otra cosa, nomás lo que me da mi gozo a mí mismo. De eso está hablando. Y notan, esto no es nomás, está hablando a los en el mundo, porque dicen, sí, así está el mundo, allá está afuera, todo el lugar. Vamos a ver que esto está sucediendo en la iglesia. Y por eso aquí dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Piedad quiere decir, parecen tan religiosos, llegan a la iglesia, piensan que todo está bien. El domingo se visten, vienen y dicen, está bien, yo estoy cumpliendo con Dios. Aquí está Dios, aquí están mis 10 centavos y ya quiero que me bendigas por toda la semana. Pero durante la semana se ven lo mismo como un incrédulo. Viven como un incrédulo. Por eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Y entonces le dice a los tales, evita. Quiere decir cuando un hermano, uno que se llama hermano, y lo ves, o hermana, que ves que está desobedeciendo las cosas de Dios, dice, no hay que tener compañerismo con ellos, porque ellos te van a llevar para ese rumbo, te van a quitar de realmente lo que debes estar haciendo. Entonces, como digo, el pecado existe, no nomás afuera del mundo, pero en la iglesia, en cada uno de nosotros, vamos a ver, existe. Entonces vemos qué hace el mundo o cualquier otra persona que piensa como el mundo. Soluciones es, bueno, vamos a decir, entrégate,
dar satisfecho a cada deseo interior. Dice, si te sientes como que necesitas aplastar tu conciencia, ir a la iglesia. Si te sientes que te aplasta tu conciencia, da dinero a los pobres. Y eso es suficiente. O riquezas, te das para trabajar duro, nomás para ganar más y más dinero. La otra es decir, bueno, lo acepto. Haz nada, porque dices es natural. Y bueno, no puedo hacer nada del mal del mundo, no puedo hacer nada mal de mí, pues entonces voy a tomar la droga, que eso me ayuda a sobrepasar. Alcoholismo, cuando tomando tanto me ayuda a olvidar mis problemas y ahí me quedo contento siquiera por una hora o media hora. Ya después me da dolor de cabeza, empiezo a caerme y todo eso, pero por ese ratito me siento mejor. Homosexualidad, empezar a decir, bueno, es mi interior, yo soy un hombre, una mujer en el cuerpo de un hombre. Una mujer o un hombre que está dentro de un cuerpo de una mujer. Eso se ve ahorita, está expandiendo allá en Estados Unidos. Se está pasando para allá. Ya no va, antes decían, bueno, eso es malo y todo eso. Ahora ya están celebrándolo, están diciendo, qué bueno que tienes tanto valor de poder pararte y decirle a la gente quién eres. Y por eso digo, y entonces en ese modo declarar la libertad de todo, de decir, no, debemos hacer lo que nos da la malvada gana y es suficiente. Y así vivo. Y hay gente que ha llegado a ese nivel, donde ellos viven y saben que están utilizando las drogas, están utilizando el sexo, están usando todas estas cosas para dar a ellos el placer. En vez de amar a Dios, en vez de obedecer a Dios. Porque si amamos a Dios, obedecemos a Dios. Esas soluciones no es solución. Es nomás están posponiendo lo que va a suceder. Vemos que el pecado es una enfermedad que lleva a la alma a la muerte eterna. Si es uno que nunca ha puesto fe en Cristo, ahí para allá vas. Para allá van. Y si uno ama a sus hijos, sus padres, y todavía no han aceptado a Cristo, es una de las cosas que debemos pensar y decir, si no le digo, si no le hablo, para allá va. Al igual como el cáncer, se puede proponer dentro de la persona en silencio. No saben que tienen la enfermedad algunos. Siguen viviendo como viven. Muchas personas llevan la vida normal con ese cáncer, sin buscar tratamiento, porque no saben que llevan esta raíz dentro de ellos. Y los que viven en pecado, en menudo llevan a la vida normal también. Hay gente que han venido a Cristo, pero entonces viven como si nunca le pasó. Y ellos viven así bajo del pecado, bajo de esclavitud en el pecado. Y algunos, como les digo, si nunca han llegado a creer en Cristo, se lo llevan al infierno. Vamos a ver estos aspectos por medio de la Biblia. Ahorita ya les ha hablado de los síntomas, las cosas que se pueden ver. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre el pecado. Vamos a ver primero que el pecado personal, ¿verdad? Este es lo que introducí temprano. Le dije que 1 Juan 1:9 es para el creyente, ya después que ha creído en Cristo, peca, falla. La persona que dice que ya no peco, ya soy santo, ya nunca está mintiendo. Es lo que dice en 1 Juan 1:8. Dice, estamos engañados. Y entonces también en 1 Juan 1:10 dice que si decimos que no tenemos pecado, entonces lo hacemos a Él mentiroso. Estamos diciendo, Dios, tú no sabes la verdad, eres mentiroso.
Y por eso es muy importante que sepamos, somos pecadores. Después de creer en Cristo, todavía tenemos el pecado dentro de nosotros. Y esto es parte de toda nuestra vida hasta que llegamos a morir. Y los que han creído en Cristo, Cristo nos va a lavar, limpiar de todo eso, y entonces vamos a tener nuevos cuerpos. Pero el que nunca puso fe en Cristo está dañado, está muerto y sigue muerto. Va a la segunda muerte, ¿verdad? Hay que reconocer aquí, como dice 1 Juan 5:15, toda injusticia es pecado. Y entonces ahí está diciendo que cualquier modo que hagamos, aquí está la rectitud de Dios, lo que Él demanda. Y si nosotros fallamos de hacer eso, es pecado. Y cualquier cosa que hemos hecho, a lo mejor hemos dañado a otra gente en el pecado que hemos hecho. Pero eso es algo que se necesitan perdonar unos a otros. Pero cada pecado, todo pecado es contra Dios. Ningún pecado existe en el mundo que no es contra Dios. Y aquí en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Quiere decir, no hay ninguna persona que puede llegar a Dios y decir, tú hice bien toda mi vida, hice lo bueno, y tú me debes dejar entrar al cielo. La persona que piensa eso va a estar bien confundido cuando llega al gran trono blanco y dice Dios, está bien, vamos a ver los libros de obras y vamos a ver todas tus buenas cosas que has hecho. Es lo que se presenta ahí. Si tu nombre no está en el libro de vida, Él trae estos libros de obras. Y todas esas obras no son pecados. Los pecados ya estaban pagados en la cruz. Esto está hablando de lo mejor que el hombre puede producir. Y cuando Dios dice, aquí están, tú tienes 2,481 y medio buenas obras, y entonces dice, eso no alcanza a lo que es la rectitud de Dios, la perfección, que nomás viene a uno por medio de lo que Cristo provee. Y si no lo tienes eso, cualquier cosa que el hombre puede, si pudiéramos poner todas las buenas obras del hombre y ponerlos todos juntos en una montaña, y decir, Dios, vamos a usar todas esas buenas obras para salvar una alma, Dios decía, no es suficiente. Y cuando pecamos, pecamos cuando Adán pecó, es lo que dice la Escritura. Yo todas veces me acuerdo cuando gente me llegaba a la casa y dice, bueno, vas a necesitar aceptar a Cristo para salvación y todo eso. Yo les decía, ¿para qué? Porque un menso allá, en ese tiempo, comió una manzana del árbol y yo voy a ir al infierno por lo que él hizo. Y yo pensaba, yo tenía la respuesta mejor. Ellos se iban y todo eso. Yo por mucho tiempo pensaba que tenía razón. Pero yo les voy a decir que sí, es lo que dice la Biblia. Nosotros entramos en este mundo condenados por medio de lo que hizo Adán. Una decisión condenó a todos los hombres, toda la persona, todos los humanos, en todo el tiempo. Pero Dios no terminó ahí. La cosa es que yo nomás tenía mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que Cristo vino y pagó, y Él agarró todos los pecados que yo cometí, que otra gente cometió, y lo agarró y lo puso en la cruz. Y por eso es muy necesario entender, nosotros entramos en este mundo, sea creyente o incrédulo, y estamos en la misma posición, que entramos en este mundo bajo de condenación por el pecado de un hombre. Y entonces vemos que esa es nuestra posición. Ya estamos, ese es lo que es el pecado que se menciona aquí en Romanos 3:23, que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero número 2, vemos que la naturaleza pecadora del hombre. Esto es algo que
queda dentro de nosotros. Cuando nacemos en estos cuerpos caídos, tenemos lo que es la naturaleza pecaminosa. Aquí nos motiva y da este impulso para pecar. En Romanos 5:19, porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, quiere decir, nos hizo pecadores. La razón que pecamos es ¿por qué? Nacemos pecadores. Así como ¿por qué resullamos? Tomamos aire y lo dejamos ir. Es nuestra naturaleza. Y es lo que está hablando aquí. Que eso es parte de lo que, vamos a decir, nuestro cumpleaños o el día que nacimos. Tenemos que dar gracias a Adán por darnos esta naturaleza pecaminosa. Y entonces dice aquí, constituidos pecadores. Así también por la obediencia de un hombre muchos serán constituidos justos. Es la solución. Pero aquí vemos en Efesios 2:3 también hablando del mismo idea, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, hablando que ahora son creyentes, eran incrédulos, en otros tiempos dice, vivamos en pasiones de nuestra carne, satisfechando los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es nuestra naturaleza y eso sigue viviendo dentro de nosotros. Lo mismo los que demás, así como los incrédulos. Todos tenemos el mismo problema. El creyente y el incrédulo tienen el mismo problema. Tenemos la naturaleza pecaminosa y eso nos da el deseo de pecar. Otro problema de nosotros es que tenemos el pecado imputado. Quiere decir puesto a nuestra cuenta. Así como uno que está cuidando los libros de la iglesia, dicen, bueno, vamos a pagar, aquí está un bill, hay que pagar ese bill. Ahorita ese es negativo, eso es en mi libro, eso está en rojo. Ya cuando lo pago, ya se quita de rojo, ya es negro y ya estoy bien, o estoy en cero, ya se pagó. Y es lo que es la idea que Dios utiliza para darnos la idea que Dios agarró lo que hizo Adán y los puso a nuestra cuenta. No nomás nos hizo pecadores, pero también estamos bajo de la condena de ese pecado, que es la muerte, esa condenación. Romanos 5, aquí porque si por la transgresión de uno, pues por reinó la muerte, y muchos más reinarán en vida por medio de el uno, Jesucristo. Entonces eso, reconociendo que en ese tiempo Dios los puso a nuestra cuenta, los condenó, y ahí es donde estábamos. Tenemos las tres partes que están contra nosotros. Todo para una persona que no ha puesto fe en Cristo, ahí está la condenación. Tiene pecado, es pecador, está condenado por el pecado y tiene la naturaleza pecaminosa que los lleva a pecar más. No nomás hacer un pecado o dos, es seguir pecando. Y eso es lo que nos dice el estado judicial del hombre. Vemos el pecado por toda la raza humana, también se presenta en la Escritura, aquí en Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de otra persona, de los incrédulos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que todos judíos como griegos están bajo del pecado. Estamos todos en la misma condenación. Mucha gente dice, soy judío, soy salvo, nomás porque soy judío. Aquí dice, no, siendo judío, siendo gentil, todos estamos del mismo condición judicial en frente de Dios. Estamos bajo de condenación. Bueno, ahora, ¿hay pecados que Dios no perdona? Sí, se puede ver que hay un pecado
sin perdón. Este pecado es rechazo de lo que es el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Aquí en Mateo 12:30 habla cuando Cristo estaba aquí en el mundo, Él andaba haciendo milagros, dando su mensaje de salvación, del reino y todo, que lo deben aceptar a Él. Pero aquí dice, en Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no se recoge conmigo desaparecerá. Por eso os digo que todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, pero el blasfema contra el Espíritu no será perdonada. A cualquier que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, él se le perdonará, pero el que habla contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni este siglo ni el venidero. Quiere decir, había un tiempo cuando el Espíritu Santo estaba testificando que Cristo era el Salvador, era el Mesías. Y el Espíritu Santo estaba haciendo milagros para dar este testimonio sobre Cristo. Y cuando la gente lo estaba rechazando, Él se dice, no se va a perdonar. Si no aceptas el testimonio del Espíritu Santo, vas a ser lanzado al lago de fuego. Es lo que Él está hablando aquí. Y aquí en Juan capítulo 16 vemos que el rechazo del Espíritu Santo aquí también para convencer el incrédulo. Vemos aquí en Juan 16, capítulo 7, también versículo 16, versículo 7. Pero yo os digo verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os enviaré. Entonces ese trabajo lo iba a mandar al Espíritu Santo. Y dice aquí en versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y notan aquí, versículo 9, no lo está diciendo del pecados. Quiero que sepan, notan esa parte de la Escritura. No está diciendo te va a convencer que has hecho esto mal o esto mal. El Espíritu Santo para un incrédulo no les va a tratar de convencer que ellos están haciendo pecados de otro tipo. Es un pecado. Y por eso aquí nos dice en versículo 9, de pecado porque no creen en mí. Ese es el pecado que lleva a la persona al infierno. De no tomar lo que el Espíritu Santo está haciendo claro en su mente. Que Él está diciendo al Evangelio, hay que poner tu confianza en Cristo para que seas salvo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, ese convencer, tratar para que ellos entiendan el mensaje suficiente para decir, sí, lo acepto. Ese es el trabajo. Si rechazan eso, es otro pecado que ya no lo va a olvidar Dios. Dice eso, vamos a decir, si sigue con esa misma actitud hasta que muera, si todavía tiene vida, la persona todavía puede hacer no, decir sí. Ya cuando sigue y muere con ese rechazo, entonces ya se terminó el tiempo. Ya de ese momento su futuro ya está declarado por Dios, que va a ir al infierno. Vemos que el pecado que lleva a la muerte. Hay otro pasaje, la gente dice, bueno, también este pecado está hablando que vamos a la muerte. Noten aquí, es para un hermano, es una persona que ha creído en Cristo. Y puede ser que está hablando de que está muerto, va a morir por ese tipo de pecado, porque Dios llega a un punto donde dice, el Hijo de Dios ya está, no lo voy a cambiar, va a seguir así, mejor lo saco de este mundo. Y es lo que en 1 Corintios 11, 29, 30 dice, porque el que come y bebe sin discernir, hablando de la Santa Cena, correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí,
Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Cuando menciona y muchos que duermen, no estamos hablando que la gente que se duerme en la iglesia porque no durmieron mucho, suficiente. Él está hablando de gente que muere físicamente, pero va a despertar al otro lado. Y por eso digo, se puede ser desobediente, pero vamos a decir, no es una vida llena de gozo. Cualquier persona que ha puesto fe en Cristo, Cristo lo trata como hijo y con lazos, le da correazos, vamos a decir. La idea es que disciplina hasta que cambie. Y por eso habla de algunos están enfermos y otros débiles y otros que duermen. Ya a ese punto ya Dios da el último golpe, lo saca de esta vida. Y no es una vida llena de gozo. Y es posible que también está hablando de endurecer el corazón. Hay gente que ha puesto fe en Cristo, pero ya no quieren oír de la palabra de Dios, no quieren crecer, quedan no utilizando las promesas de Dios. Y es lo que sucedió a la generación que salieron de Egipto. Dios les provió comida, les provió seguridad, los llevó a la tierra prometida, dijo, bueno, pueden entrar. Y muchos decían, no, hay gigantes ahí, no podemos entrar, nos va a pisar como aplasta un gusano, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que no entraron. Y Dios dijo, esta gente no va a entrar a mi esposo. Ellos van a morir de este lado. Cada persona que tenía 20 años y arriba, mueren en el desierto. Y los mantiene por 40 años en el desierto, fuera de la tierra prometida, para que la siguiente generación entre a la tierra prometida. Y esa siguiente generación aprendió, vio, mira, es lo que pasó. Estoy esperando hasta que mi abuelito se muera para poder entrar, es el último. Y 40 años quedaron ahí. Y lo que hay que reconocer, Dios es una de las cosas que ofende a Dios mucho más. Es cuando nosotros no creemos su palabra, no la aplicamos, no combinamos lo que es las promesas de Dios con fe. Y es lo que ellos hicieron. Y por eso Dios los disciplinó a esa generación por desobediencia. Vemos que cualquier de estos, vamos a decir, el pecado que lleve a la muerte, cuando hablamos del hermano que puede morir por eso. Por todo esto nos da un desaliento, ¿verdad? Que falta de esperanza. Yo pensé que un cristiano va a tener todo bueno, va a tener toda la vida bien. No está garantizado. La cosa es que depende, es condicional. Así como a Israel les prometió, van a tener la tierra, van a tener todo, si me obedecen. Y si no, les voy a sacar de la tierra prometida. Y sucedió. Para nosotros, como cristianos, tenemos la misma problema. Bueno, vamos, antes que se vayan y van a decir, bueno, ya nomás me dio malas noticias, ¿verdad? Hay que ver las buenas noticias. Y es lo que quiere decir el Evangelio, las buenas noticias. Salvación representa la obra total de Dios. Dios es el que hizo todo. No es que yo hago parte y Él hace la otra parte, o yo empiezo o Él empieza. No, Él ha hecho toda la obra para salvarnos, cumplir. Vemos que por medio de Él, cuando rescató al hombre, de rescata de ruina, que vamos a la eternidad en el infierno, la sentencia del pecado, muerte, y los confiere lo que es las riquezas de gracia, incluyendo vida eterna con Él. Vamos a reconocer que cuando uno muere, si es un incrédulo, vas a vivir para siempre. Tu alma va a existir. Tu alma va a existir aquí, vamos a ir en el infierno, o va a existir con Dios para siempre. Tu voluntad hace la decisión. ¿Aceptas lo que Dios ofrece o no? Pero también a nosotros, los que han creído en Cristo, ya da vida eterna. Y en la gloria eterna en los cielos con Él.
Vamos a vivir con Dios para siempre. Vemos que el pecado es siempre condenable. Cualquier pecado que uno hace, sea uno que lo comete sabiendo lo que está haciendo o no sabiendo lo que está haciendo. Y es lo que dice en Lucas 12, versículo 48. Pero el que no sabía y hizo cosas que merecen castigo, serán azotados pocos. ¿Verdad? Que dice, y el otro que lo hizo sabiendo va a recibir más azotados. Entonces, si usted ha aprendido suficiente de la Biblia, ha aprendido o ha crecido suficiente, a ti te va a dar más disciplina. Pero notan aquí, es cuando estás aquí en este mundo. Y nomás te va a castigar cuando estás en este mundo. Ya cuando uno muere, ya Dios ya termina. Ya no hay que corregir o vamos a decir, no va a haber ninguna disciplina en el cielo, porque no vamos a pecar. Vemos que el único remedio para el pecado es la sangre derramada del Hijo de Dios. Y es lo que estamos hablando de la obra en la cruz. No estamos hablando de la madera, o no estamos hablando de sangre de Jesucristo literal. Estamos hablando de la obra. ¿Qué hizo en la cruz? Es mucho más que nomás morir. Porque hay mucha gente que murieron en la cruz. Hay muchos que sangraron en la cruz, en una cruz. Pero en el caso de Cristo es muy diferente, mucho más diferente. Vemos que cuando habla de la sangre, estamos hablando del pacto que Dios ha hecho con el hombre. Porque dice, sin sangre no hay ningún pacto con Dios. Aquí en Hebreos, capítulo 9, 18. Por tanto, ni aun el primer pacto, hablando del pacto mosaico, se engendró sin sangre. Porque cuando Moisés, terminando de programar todos los mandamientos al pueblo, conforme a la ley, sangre de un becerro y de muchas cabras con agua, llenaba escalete, agarró un pedazo de hisopo y lo puso y roció lo mismo todo el pueblo. Entonces vemos que esta sangre del pacto era con Dios, es lo que Él ordenó. Cristo hizo el nuevo pacto y en el nuevo pacto nosotros tenemos beneficio porque Él murió en la cruz. ¿Por qué debemos de saber estas cosas? ¿Por qué se repite, vamos a ir a la iglesia de la salvación, el evangelio? ¿Por qué dar tantas veces? ¿Sabes por qué? Debe tenerlo usted, si has venido a la iglesia los domingos, es tenerlo aquí en la mente claro. Algo que los puedes explicar a un niño de bebé, empezar a hablarle del evangelio. Porque sabes que ese es pecador, nace pecador. Y uno dice, no sé por qué mi niño hacen eso. No, yo sí sé. Les digo, la Biblia nos dice, tienen naturaleza pecaminosa. Diferentes niños lo hacen, utilizan en diferentes modos, pero todos tienen eso. Debemos de tener esta capacidad de explicar a cualquier persona que en cualquier edad, o uno que es niño o uno que es doctor en científico, debemos de poder explicarle a él lo que es el evangelio por medio de lo que dice la palabra de Dios. Puesto que debemos denominarlo tan claro, porque nuestra salvación depende totalmente en ella. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, ¿verdad? Entonces, allí nos está diciendo, el poder está en las palabras, en comunicando lo que Dios ha provisto. Y no hay ninguna persona en nuestra familia que no debe de saber de este evangelio.
sea católico, sea cualquier otra religión, musulmán, no importa, si quiero decirle, vamos a hablar de esto. Esto es más importante que hablar y decir de la historia que pasó 20 años o otras cosas, o cómo estás. Esos son, vamos a decir, cosas que son paseras, pero lo que es algo que le va a ayudar para permanentemente, para siempre, es que sepa este evangelio. Y vemos que esto no es nomás si quieres hacerlo, o no es muy difícil. Noten aquí el mensaje que Dios ha comenzado a cada creyente, cada persona que ha puesto fe en Cristo. Dios nos ha dado la comisión. Aquí en Mateo 28, 18 dice, y acercándose a Jesús, hablando de estos discípulos, diciendo, Jesús le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y notan cómo va a ser discípulos a otras personas. Aquí, enseñándoles a guardar unas pocas cosas, ¿no? Dice, todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, este mandato no era nomás a los 12, no nomás a los discípulos que estaban ahí con él. Ellos debían mandarlo a la siguiente generación. Y por eso dice hasta el fin del mundo. Eso incluye a nosotros. Cada uno de nosotros debemos de estar testificando. Ahora vi testigos de Jehová tocando en la puerta, vinieron a la puerta, dando su evangelio. Pero es un evangelio falso. Nosotros sabemos el evangelio verdadero y por eso debemos de ser más que ellos. Debemos estar hablando sin nada más, aunque después te van a decir, me aburra, porque tú nomás hablas de la Biblia. No, vamos a decir, voy a hablar de otras cosas, pero una de las cosas, lo más importante que necesito comunicar es cómo ser salvo. Y debemos enseñarles a guardar a todo. Entonces ya cuando han creído en Cristo, no nomás dejarlos así, es llevarlos a la iglesia, llevarlos a un lugar donde van a crecer en la fe y ser más y más como Cristo. Y vemos que Dios podía decir, yo te amo, y acabar eso. Su palabra es suficiente. Si Dios dijo que me ama, me ama. Pero Dios no paró ahí. Lo demostró completamente. Aquí en Romanos 5, 8 a 10 dice, pero Dios demuestra su amor con nosotros, en el sentido aún pecadores. Aunque éramos pecadores, Dios demostró este amor. Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos. Quiere decir, hizo lo mejor para las personas que debía ser el peor, ¿verdad? ¿Qué haces tú para tus enemigos? Normalmente un enemigo no va a estar buscando para tu bien. Por eso es enemigo. Ellos están contra ti, ¿verdad? Quieren lo peor para ti. Pero ¿cómo Dios lo hizo? Dios dijo no, amó al mundo de tal manera que mandó a su Hijo para salvarnos. Entonces, ¿qué no usted debe de demostrar tu amor a gente que no son tus enemigos? Tu propia familia, propios hijos, tus nietos y cualquier otra persona que ponga poca atención de lo que tú quieres hablar. Debe de estar primero en nuestras bocas, listo para hacerlo. Y no tener temor, porque va a haber gente que te va a rechazar. Te van a decir, no quiero oír eso. Bueno, ya ahí se para. No voy a forzar. Este es un don que Dios está ofreciendo. Y la gente que no quiere, pues ahí está entre él y Dios. Dios puede trabajar con otra persona. A lo mejor necesita pasar a esa persona una enfermedad o algo, necesita pasarle antes que está listo para oír.
Pero tú debes estar listo en cualquier tiempo, en cualquier lugar, para dar ese testimonio. Bueno, ya los regañé suficiente. Creo que nomás quería comunicar eso y espero que utilicen estas verdades en sus vidas y que Dios sea glorificado. Oramos para terminar, antes de terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias que nos has dejado tu palabra, dejado tu mensaje del Evangelio, Padre. Ayúdanos a recordar estos puntos, recordar para poder aplicarlo y hablar de los que estimamos como amigos, los que estimamos como familia, Padre. Danos la sabiduría de ser cuándo podemos hablarles, cómo los podemos hablar. Ayúdanos, porque no queremos que nadie se parezca, Padre, pero que todos vengan a los pies de Cristo. Padre, sigue con nosotros durante la semana, que seas glorificado por lo que digamos, piensemos y hagamos en el nombre de Jesucristo. Amén.